El domingo pasado estuvimos hablando acerca de un hombre que lo llama la Biblia discípulo. Lo llama discípulo y se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ananías. Ananías era un discípulo que estaba siendo discipulado y de pronto vino la palabra de Dios para Ananías para que fuera a ir a orar y a hablarle a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el que perseguía a los cristianos, los amarraban y los arrastraban y los sacaban de donde estuviera, aún los hacía apedrear. Ese era Saulo de Tarso. Y de repente apareció, Dios le habla a este discípulo llamado Ananías y le dice: Ananías, vaya que en la calle tal, ahí está Saulo. Y Saulo y Saulo necesita que usted ore por él. Y claro, Ananías dice: pero si este hombre es un asesino, este hombre está buscando a los cristianos, ¿y cómo yo voy a ir a orar por él? Pero finalmente este discípulo obedece. Diga conmigo: los discípulos obedecen al Señor. Estuvimos viendo que dice la palabra del Señor, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Qué tremendo. Pero sabe que el discípulo es el que obedece y escucha la voz de Dios y le hace caso. Y siempre Dios pedirá algo grande de parte tuyo que tú no lo vas a hacer con tus fuerzas. Nunca Dios te va a pedir algo fácil para hacer. Es como a mi esposa que le digan de repente: hágase un sancocho. Ella el sancocho lo hace con los ojos cerrados. Sancocho, para los que no son de Colombia, es una sopita bien rica, con harta vaina allá adentro, yo no sé cómo es. Ahora, si a mí el Señor me llega a decir: hazte un sancocho, ahí sí estamos en problemas. Y si usted es el invitado a comer ese sancocho, usted también está en problema. Pero es así lo que pide Dios. Dios pide a veces cosas que usted en sus fuerzas no podría hacerlo. ¿Y para qué? ¿Y por qué Dios pide cosas que en sus fuerzas usted no podría hacer? ¿Sabe por qué? Porque ahí usted debe de entender, decir: yo no lo puedo hacer, yo necesito depender de Dios. Necesito depender. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que Dios me ha mandado. Así que Ananías en sus fuerzas no podía, pero buscó la presencia de Dios, tuvo fuerzas para ir a hablar y orar con Saulo. Saulo se había encontrado, la misma persona del Señor Jesucristo se le había puesto de frente allí, y este hombre, con el poder de Dios, este hombre cayó en el suelo y de repente escuchó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esas palabras son tremendas, fuertes. ¿Por qué me persigues? ¿Sabe que estaba hablando a la entrada con el pastor Pablo y llegamos a una conclusión? Hay gente que necesita que Dios lo tumbe, lo sacuda, le pegue una estremecida de esas bien buenas. ¿Por qué? Porque si no es así, no va a reaccionar. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un doctor de la ley. Pero no era solo el doctor de la ley, sino que en los fariseos había como rangos. Y el rango lo que él era fariseo de fariseos. O sea, el hombre era muy estudiado, muy entendido de la ley, sabía dónde estaba parado y tenía mucho conocimiento. De tal manera de que si no hubiese sido de esa manera, de un encuentro así, que el mismo Señor Jesucristo se le presentara a Pablo para estremecerlo, tal vez Pablo nunca hubiera cambiado. Saulo no hubiera cambiado en eso. Pero de repente creo firmemente que hay dos formas de llegar a Cristo. Sonríe y mira al que está a tu lado y dile: tú escoges. Podemos llegar a Cristo en amor,
y escuchar la palabra y obedecer y decir yo quiero a Cristo. Pero también podemos llegar arrastrándonos a Cristo. Arrastrándonos, ¿por qué? Porque el Señor no te va a dejar a ti. Porque el Señor ha puesto los ojos en ti. Porque el Señor, tú no estás aquí hoy por casualidad. Dios tiene un plan contigo y lo va a cumplir a las buenas o a las malas. Ahora, mira al que está a tu lado y dile en muy buen bogotano, colombiano bogotano, dígale, su merced escoge. Eso es una palabra de elegancia que usamos en Bogotá. ¿Oyó su merced? Entonces, cada uno de nosotros escogemos cómo llegamos a Cristo. No tengo el tiempo para contarle, pero yo escogí el de arrastre. Me fue mal. Me puso el Señor un pie aquí en el cuello y ahí quedé. Y muchas veces Dios de muchas maneras te va a llamar, te va a hablar y te va a hablar de buena manera. Pero como Pablo o Saulo en aquel momento, tal vez no, somos tercos. Pero prefiero confiar en mi intelecto, prefiero confiar en mis estudios, prefiero confiar en mis fuerzas, yo soy capaz, yo puedo, yo. Y entonces el Señor le dice, sí, le voy a acabar su yo. Y tiene que haber algo así, ¡pa! Para que de repente usted reaccione. Eso le pasó a Pablo. Mira que está a tu lado y dile, ¿entiendes? O más bien dígaselo así, you understand? ¿Por qué? Porque cuando no lo entendemos a las buenas, ¿por qué? Porque Dios te ama. Dios me amó tanto a mí que no me soltó. A pesar de que yo le sacaba el cuerpo a su llamado, a pesar de que Él me llamaba, me hablaba de todas maneras, yo quería salirle por aquí y por allá, pero el Señor me amó tanto que no me dejó ir al infierno. Porque si Él me hubiera soltado, en primer lugar, a esta hora yo ya estaría muerto hace tiempo. En segundo lugar, estaría en el infierno. Allá tostándome por allá en el quinto pailón estaría. Terrible, terrible. Eso era a mí, no, a usted no, como usted es tan santo y bueno, a usted no le va a pasar nada de eso. Pero a mí me pasaba eso. Por eso el Señor me persiguió hasta que se me presentó y me sacudió, igual que le pasó a Saulo. Y tal vez igual a lo que le ha pasado a alguno de aquí. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Así que usted decide. Tan bello el Señor, ¿verdad? Él siempre nos deja la opción de escoger. Él siempre está con su mano extendida diciendo, ¿qué quieres? A fin de al cabo, Saulo de Tarso, cuando se encontró con la presencia del Señor, ya se le fueron los títulos, ya se le cayó el caballo, ya se fue la vestidura, ya se fue todo eso. Y dice que en ese encuentro así sacudido con Dios, quedó tirado en el piso y cuando trató de moverse estaba ciego, no veía y no podía moverse para ningún lado. Así que lo que nunca pensó él llegar a hacer, extendió su mano para que alguien le ayudara. Qué difícil, ¿verdad? El gran Saulo, aquel hombre tan capaz, tan fuerte, tan extendiendo la mano para que alguien le ayudara. Pero gloria a Dios, porque en ese momento, ahí cuando extendió su mano, Dios mandó a hombres y mujeres que estuvieran allí dispuestos a ayudarle. Y eso se llama un discipulado. Un discipulado. Y ahí apareció Ananías, nervioso frente al gran Saulo, que tenía historia de matar a cristianos, que tenía historia de ser terrible, pero estaba ahí. Y de pronto yo me imagino él golpeando y como que, sí voy. Bueno, Señor, pero tú me ayudas. Yo no soy capaz de hacer esto, pero tú me vas a ayudar. Amén. Pam, pam.
Buenas, aquí está Saulo. No, bueno, no, sí, que sí está. ¿Está aquí Saulo? ¿El de Tarso? Sí, el de Tarso está aquí. Yo necesito hablar con él. Y yo me imagino ahí, no lo dice la Biblia, esto es versión Javes Muñoz, pero yo me imagino a Saulo sentado allí así, no veía y estaba nervioso, esperando la voluntad de Dios, esperando qué pasaba, porque finalmente se había encontrado con el Señor. Y yo me imagino a Ananías así dando pasos, mirándolo y diciendo: ay, este tipo, donde se le abran esos ojos me va a coger y me va a arrastrar. ¿Qué hago? Pero eso es el acto de hacer discípulos. Ser capaz de hablarle a alguien que usted cree que no, ni para qué le hablo, ni para qué le digo algo. Y yo me imagino allí a Ananías dando pasos temeroso, acercándose a Saulo, y de pronto dice: hermano Saulo. Hermano, imagínese, le dijo hermano. Decirle al Saulo hermano, eso era. A veces a usted al principio no le pareció como raro que cuando llega a la iglesia: hola mi hermano, hola hermano, Dios le bendiga hermano. Pues es que somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos del mismo papá. Entonces, ¿ahora entiendes, mi hermano? Entonces cuando él empezó allí, le dijo: hermano Saulo, el que se te apareció en el camino, me mandó. Aleluya, ese sí es lindo. Poder uno ir en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: el que se te apareció en el camino y te tumbó del caballo. Hay una teología que dice que no, que él de pronto no iba en caballo. Yo creo que sí, montémoslo en el caballo. No dice la Biblia si iba en caballo o no. Pero usted se imagina aquel que iba en el caballo así. ¿Por qué? Porque me lo imagino orgulloso, en severo corcel, todo bonito, caballo blanco. Porque yo quiero que sea blanco. Y de pronto se le aparece y de ahí se cayó del caballo. Yo no sé de qué se caería usted. A mí yo me caí de mis negocios. Mis business se fueron al suelo. Me quebré. Y se cayó del caballo y de ahí terminó ciego. Y le dice a Ananías: el mismo Señor que se te apareció en el camino me mandó imponer mis manos para que recobres la vista. Y en el nombre del Señor vengo a hacerlo. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que Saulo se dejó que viniera un hombre llamado Ananías, que delante de todo su conocimiento, de todo lo que tenía, aparentemente era insignificante. ¿Usted se imagina? Él estaba allí y podía haber dicho: pues yo soy Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, mis títulos, ¿y usted quién es para venir a orar por mí? Pero gloria a Dios, porque Dios ya había amansado a Saulo. Ya lo tenía lisito. A mí me gusta trabajar con el Señor. Cuando alguien está muy duro, póngalo en remojo. ¿Cómo es el remojo? En mi tierra decían así: cuando la ropa estaba muy curtida y muy sucia, entonces la ponía uno agua al sereno. El sereno es poderoso. Entonces ponía la ropa sucia entre el agua con jabón al sereno, y eso ablandaba el mugre. Ahora, cuando yo le digo a usted, cuando usted ve a una persona dura, póngala al remojo, al sereno. Póngala en las manos de Dios. Que es que está muy... Señor, yo oro por este hombre, bendícelo, háblale, tócalo. Tócalo. No le estoy deseando mal, porque lo que estoy orando es que lo toque Dios. ¿Para qué? Para que me lo deje mansito, para poder ir y orar por él y que se le abran sus ojos. Por este lado no están entendiendo, tal vez por este lado. Así que, qué bueno que Ananías estaba contando con el poder de Dios a su favor. Los hijos de Dios tenemos el poder del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y podemos decir: Señor, toca a este hombre, toca a esta mujer. Mira, Señor, ese hogar que está cerrado y trancado, pero Señor, en el nombre tuyo, tú derribas esas trancas. Avísame, Señor, cuando las has derribado para volver.
Y entonces Ananías vino, oró por Saulo. Saulo dice que de sus ojos cayeron unas escamas y ahí empezó a ver. Y en ese momento Saulo hubiera dicho, ahora sí, ya otra vez, ¿dónde está mi caballo? ¿Dónde están mis títulos? Me vuelvo a subir. Pero Saulo no hizo eso. Dice la palabra del Señor que después se empezó a llamar Pablo. Pablo se sujetó y dice que estuvo un buen tiempo con ellos. ¿Con quién estaba? Con el discípulo del Señor que lo había mandado ¿a qué? A discipular. ¿Quién era Ananías? Ninguno sabe, nadie sabe quién era Ananías. Era alguien que nadie conocía, pero que Dios sí conocía. Ese es el poder del discipulado. Que de repente entonces Saulo, con todos sus títulos, con todo lo que tenía encima, se sentó y le dijo: Ananías, enséñeme. Enséñeme. Porque si usted tuvo el poder de venir y poner sus manos y yo poder volver a ver, usted tiene algo que decirme a mí. Qué rico es, mi hermano, ver al gran Saulo convertido en Pablo y verlo a él sujetarse a un discipulado. Aún Pablo necesitaba discipularse, sí, necesitaba prepararse, tenía el conocimiento, pero necesitaba ser ministrado. Ministrado. Conocimiento sin ministración simplemente te va a volver más cabezón. Por eso usted no lea la Biblia solo por saber más. Lea la Biblia para tener revelación de parte de Dios. Acabamos de empezar nuestra devocional. ¿En dónde? Primera de Pedro. Este mes vamos a estudiar Primera y Segunda de Pedro y creo que Zacarías también. En todos los grupos y todos los días vamos a estar estudiando. Y lo importante que es leer la palabra de Dios y aprender de ella. Y de pronto entonces usted ve a un gran Saulo de Tarso, ahora convertido en Pablo, dejándose enseñar. Y luego dice que él fue a buscar a los discípulos de Cristo, del Señor Jesucristo. Y él quería juntarse con los discípulos. Imagínense ellos qué hacían. Estaban asustados porque no hay que ser al que los perseguía. Entonces le sacaban el cuerpo. Hasta que al fin vino uno y los trajo. Y dice que duraron ahí un buen tiempo siendo discipulado Pablo. Pablo aprendiendo. Pablo siendo humilde y esperando ser ministrado por su discipulador. Ahora vemos a un Pablo o a un Saulo que venía de perseguidor y se convierte en discípulo. Y en discípulo empieza a hacer grandes cosas. Luego de que es ministrado y todo, él empieza a trabajar en la obra misionera. Y hace su primer viaje. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en seminario teológico estamos estudiando las cartas paulinas. Todo lo que escribió el apóstol Pablo, del que les estoy hablando, el matón, ¿sí? Ese mismo. Estamos estudiando las cartas paulinas y es tremendo ver luego qué fue lo que hizo Pablo. Luego de que él se convierte a Cristo, se mete y se convierte en un discípulo. Y luego de que es discípulo, dice que aproximadamente 3 años fue discipulado Pablo. Y eso que era el doctor de la ley, eso era que era el duro. Pero después de que fue discipulado, él dice, empieza a ir a hacer y empieza su primer viaje. Su primer viaje empieza y fue por diferentes ciudades y donde llegaba empezó a predicar la palabra de Dios. Pablo predicaba y de repente la gente conocía del Señor, empezaba a recibir del Señor. Y predicó y muchos creyeron porque Pablo tenía una forma de predicar muy, muy buena para llegarle a la gente. Y muchos creyeron. Y en ese primer viaje dejó sembrada la palabra de Dios. Y tal vez usted diría, bueno, ya hizo su primer viaje, ya hizo lo que tenía que hacer, fue y predicó la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más va a hacer Pablo? Pero Pablo, luego de un tiempo, quiero que me acompañe ahí a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, el versículo 27. ¿Está conmigo? El 27 está después del 26 casi siempre.
¿Lo tiene? Y dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, perdón, estoy en 13, 14, 20, 27, aquí está. Y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. ¿Cuándo llegaron? Llegaron de su vuelta del primer viaje. El apóstol Pablo, con uno de los otros discípulos, fue allí y dice, reunieron a la iglesia con cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, ¿qué? Mucho tiempo. ¿Con quién? Con los discípulos. Diga contigo, hacer discípulos requiere tiempo. Una de las áreas que debemos hacer o ser es ser discípulos o hacer discípulos, o las dos cosas. Ahora, el problema de aquí dice el versículo 28, dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El discipulado requiere tiempo. Y el problema es que en este país, que hay abundancia de todo, abundancia de comida, abundancia de bienes, abundancia de tanta cosa, lo más escaso que hay en este país, ¿sabe qué es? Tiempo. La gente no tiene tiempo, la gente no tiene el tiempo para dedicarle el tiempo a otras cosas que no sea a trabajar, trabajar y trabajar. Eso es una de las áreas que debemos de entender, que si usted anhela y desea ser un discípulo, que espero que sí, usted necesita tiempo. Ahora, el problema no es que no haya tiempo. El problema es que debemos de dejar de hacer algo que estamos haciendo para poder dedicarle el tiempo que le dedicaba a eso a alguien. Normalmente cuando decimos que no tenemos tiempo, mi hermano, usted tiene las mismas 24 horas que yo tengo. O sea que todos igualmente tenemos el mismo tiempo. Ahora depende de cómo repartimos el tiempo para poder o no poder hacer las cosas. La gente quiere el discipulado, pero no quiere dar el tiempo. Uno le pregunta, ¿quiere que ser discipulado, enseñado, ministrado? Y el gran Pablo ahí al lado de Ananías hubiera dicho, tengo mucho afán, tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir allá al Sanedrín y tengo que ir a pedir más cartas y tengo que hacer tantas cosas porque era un hombre ocupado. Pero finalmente dice que él le dedicó tiempo para ser discipulado. Ahora, creo firmemente que usted y yo tenemos que dejar de hacer algo que estemos haciendo para poder dedicarle a lo que queremos hacer. Entonces, si usted le dedica 4 horas a ver televisión, no le estoy diciendo es pecado. Lo que le estoy diciendo es que usted valorará el ver televisión o el discipulado. Y dirá, puedo quitar la televisión por un tiempo y puedo dedicarme a estar en el discipulado. El problema es cuando usted siempre está diciendo no tengo tiempo. Ahora, la parte de esto es que usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que sacar el tiempo. ¿Cómo lo saca? Deja de hacer. Si le preguntáramos a alguien hasta qué horas estuvo anoche viendo televisión, eso era para despertarlos. No sé, este coso está raro ahora ahí. Si le preguntáramos a alguien y le dijéramos hasta qué horas estuvo viendo televisión, algunos de ustedes pueden decir como hasta la 1 de la mañana. Me vi una película buena. Aleluya. Está bien que lo haga. Pero después no aparezca diciendo es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Yo como así, que tengo que hacer un curso y tengo que estudiar. Eso tampoco. Es uno tan ocupado. Pero si tienes tiempo para ver televisión, para verte una película. Yo también veo películas, me gusta. Creo que una de las áreas que
me ayuda a películas sanas, ¿no? Películas sanas, que es difícil conseguirlas, pero pues ahí se aparecen. Entonces, una de las áreas que me ayuda a mí para desconectarme de todo es ver una película. Pero si yo le doy la importancia de lo que yo hago, tengo que ponerle en balanza qué quiero. ¿Quiero ser formado? ¿Quiero crecer? ¿Quiero que Dios me hable, que me ministre? O Pablo podría estar tan ocupado que ni siquiera se hubiera podido quedar a esperar a Ananías a que viniera a imponerle las manos y hubiera dicho, de alguna manera me voy para Damasco, voy a ir a que me den más cartas, voy a hacer algo, porque estaba tan ocupado, mi hermano. Y créame que el enemigo lo que quiere es mantenerte súper ocupado, súper ocupado. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Sabe por qué quiere el diablo que usted sea un hombre tan ocupado? No para hacer plata, porque usted puede tener full time y part time y otro time. Pero usted puede tener muchas cosas de esas y usted sabe que eso no le ha dado la plata que usted quería. Es más, sigue endeudado, sigue llevado, sigue. No, si yo estuve ahí, no, a mí no me lo contaron. Yo estuve ahí tratando de hacer la misma cosa, de que me le dedico a todo menos a Dios. Pero la Biblia dice, buscad que primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás será por añadidura. Mi hermano, créame, se lo dice un hombre que pensaba que a los 40 años iba a tener resuelta su vida y que las 3 empresas que quería formar ya las tenía formadas y acomodadas. Yo tenía mis planes, tenía mis números, tenía todo y pensaba que a los 40 años iba a tener tiempo para dedicarme a seguir a Cristo. Así que le dije al Señor, déjeme hacer mis negocios, déjame hacer mis business, porque yo voy a hacer mi empresa. Y el Señor le dijo, así no es el orden. El orden es primero yo y después te doy a ti. Y me quebré. Y me fue mal. Y estuve mal. ¿Cuántos de aquí saben de lo que le estoy hablando? De que es luchar y luchar con las propias fuerzas y querer mostrar que que yo puedo, pero finalmente a las buenas o a las malas llegarás arrastrándote diciendo, Señor, yo le encarezco y le pido a Dios que sea a las buenas. Con uno que se haya arrastrado en la vida es suficiente. ¿Para qué otro? ¿Para qué otro? Ya. Pero no terquitos y terquitos. No, es que yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Mi hermano, venga, vamos a estudiar la Biblia, vamos. No tengo tiempo. Entonces, ¿cómo quiere que Dios haga la obra en tu vida si no tienes tiempo para Dios? ¿Cómo quieres? ¿Qué? Porque la gente espera que Dios haga la obra sin Salavín y ya, no más. Y eso no funciona. La gente cree que va a la iglesia a echarse agua bendita para que le vaya bien y ya, y hasta luego. Pero eso no funciona. Si funcionara tendría galones de agua bendita aquí y hasta más fácil para mí. Con una manguera ahí a la salida todos, ya, listo. Pero eso no funciona. Diga conmigo, el proceso en mi vida es lo que funciona. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Entonces el proceso requiere tiempo. Y usted y yo necesitamos darle tiempo a Dios. Hombre, si Dios se ha tomado el tiempo con usted, ¿usted por qué no le da el tiempo a Dios? Porque estoy muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Usted cree que yo soy igual de desocupado a usted? Ese pastor que no tiene nadita que hacer y quiere que uno esté estudiando y aprendiendo la Biblia. Que la aprenda él, para eso le pagan. No, si es que el Señor me lo sigue revelando. Hay unos que miran para un lado y dicen, oiga, ¿y a qué hora se dio cuenta el pastor que yo decía todo eso?
Pero yo creo que yo estoy estudiando y buscando la presencia de Dios para mi vida, pero a usted le toca hacer lo mismo. Entonces Pablo sacó el tiempo para ser discipulado. Luego de que sacó el tiempo para ser discipulado, sacó su tiempo para ir y hacer discípulos. ¿A otra cosa más? ¿Le parece poquito yo estar aquí hoy domingo con ese solazo allá afuera a esta hora escuchándolo a usted? No, si es que podría estar lavando mi carro. Podría estar en mi yate. Y gloria a Dios que te dé muchas cosas, carros, de todo. Pero nunca te olvides quién te lo da. ¿Quién te lo da? Ese es el grave problema, mi hermano. Dios quiere bendecirte tanto, pero tanto te quiere bendecir. Pero la pregunta es más bien, si tú estás preparada para recibir las grandes bendiciones de Dios. Si estás preparado. No, es que Dios me bendijo y ahora ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Una vez en la iglesia donde yo estaba, una hermana le estaba diciendo al pastor, diciéndole, por favor, pastor, ore por mí, porque es que lo que pasa es que mi casita, pues, ya tengo casa, gracias a... no tengo casa y quiero una casa. Y el pastor oró por la casa y Dios le dio la casa. Entonces después vino y dijo, ay, pastor, una casa, si usted viera esa casa tan linda, es grande, una sala y todo, pero está desocupada. No tenemos nada en la casa, no hay nada. Entonces el pastor oró y dijo, Señor, bendice a mi hermana, que tenga sus muebles y todo. Y Dios le proveyó y tuvo sus muebles. ¡Ay, lindos los muebles! ¡Qué casa tan hermosa! De pronto dijo, pero es que no tengo ni un televisorcito, no tengo nada. Y el pastor oró y le pidió para que le bendijera y le diera electrodomésticos y le dio televisor, no solo un televisor, como 3 televisores le dio de todo le puso en la casa, el Señor lo bendijo. Y de pronto la hermanita no volvió a la iglesia. Y no aparecía, entonces el pastor fue a buscar a la hermana y le dijo, hermana, es que ya llevas como 3 domingos que no apareces a la iglesia y la verdad quería saber si estabas mal, ¿qué pasó? Y entonces la respuesta de la hermana fue, hermano, es que mire, yo con la casa tan bonita que tengo, con los muebles que tengo y todos los electrodomésticos que tengo en mi casa, no la puedo dejar sola para irme para la iglesia. Tengo que cuidar la casa. ¿Me estoy haciendo entender de lo que está pasando? Cuando Dios nos bendice, entonces nosotros lo soltamos. Y entonces decidimos hacer lo mío. Entonces, no es que Dios no quiera bendecirse. La pregunta es, ¿cuánto tú estás dispuesto a ser bendecido sin que dejes al Señor? Porque si la bendición la conviertes en maldición, entonces preferiblemente el Señor te tiene así como estás, con el carrito viejo, con el sueldo de $6 la hora y eso, pero pidiendo al Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor? Dale, yo quiero. Yo quiero ganar a 30 la hora. Yo no sé si usted no quiere, pero yo sí. Yo quiero tener mis muebles. Yo quiero tener mi buena casa. Yo quiero. Y eso está bien. Y todo eso se lo dará el Señor. Siempre y cuando tú no te olvides quién te lo dio. Así que Pablo, yo no sé por qué terminé predicando por ahí. Así que Pablo entonces va y se dedica tiempo al discipulado. Y yo le pido en el nombre de Dios, dedique tiempo para Dios. Saca el tiempo. Que es que no tengo tiempo. Mentira, sí tienes tiempo. Lo que pasa es que no quieres dejar de hacer algo que estás haciendo porque lo valoras más que otras cosas. Y estás valorando más en la jugada de soccer. Y el soccer no es malo, es bueno. Pero si metes primero el partido de fútbol antes que el discipulado, antes que aprender, entonces sí está mal. El televisor
no es malo, pero si tú te pegas al televisor y dejas a un lado la palabra de Dios, entonces el televisor se convierte en malo. Entonces, el proceso es si estás dispuesto a ser discípulo. ¿Cuántos son discípulos? ¿Y cuántos saben que tienen que darle tiempo a Dios? Eso. Ahora, después de ser discípulos, usted sale y hace discípulos. Y eso también necesita tiempo. El problema, hermano, es que muchas veces creemos que a la iglesia simplemente es un domingo, voy 2 horas, bueno, aquí se demoran más esta gente. 2 horas y ya, y se acabó el asunto. Pero creo firmemente que el cristianismo es una forma de vida. No es un día y no más. Es todo integrado, mi hermano. Yo creo firmemente que si tú llegas a Cristo Jesús, tu hogar tiene que cambiar. Tus hijos tienen que cambiar. Alrededor de tu trabajo tiene que haber cambios. Todo alrededor tiene que haber cambios si tú te entregas a Cristo Jesús. Ahora, si tú quieres religión, pues puedes venir y dormir media hora acá. Yo me voy a encargar de que no puedas dormir. Pero simplemente es eso, religión, voy y ya, cumplí y me salgo y me voy y sigo haciendo mi vida como me parezca. Pero cuando tú eres discípulo, hay alguien que te está siguiendo. Alguien que está preocupado por ti. Mire lo que dice ahí, Hechos capítulo 15, un capítulo 41. Quince 41. ¿Está conmigo? ¿Lo encontró? Y pasó por Siria y Cilicia. ¿Qué hizo? Confirmando ¿qué? A las iglesias. Pablo, después de que había ido allí y había estado había ido y predicado, la gente recibió a Cristo. Y luego de eso entró una carga por aquellas personas. Empezó una carga ¿de qué? De que esas personas habían recibido a Cristo, pero ¿quién los iba a discipular? Entonces nuevamente volvió a hacer su viaje y fue a aquellos sitios donde había evangelizado y ya no fue a evangelizar. ¿A qué fue? A confirmar. Confirmar es discipular, a seguir trabajando, porque la situación es esta. Cristo Jesús quiere trabajar en tu ser. En tu ser. Y usted, una área suya es su temperamento, pero la otra área es su carácter. Eso lo vamos a estar estudiando en el seminario que viene. Y con su carácter, Cristo tiene que moldearlo. Pero eso necesita tiempo y se necesita discipulado. Por eso usted está llamado a ser un discípulo primero. A ser un discípulo. Quiero ser discipulado, quiero ser dirigido. Mi carácter debe de ser moldeado. Si usted no está dispuesto a eso, usted lo único que quiere es una religión. Usted lo único que quiere decir, y en la lista de cosas para hacer, domingo listo, dormí media hora ya y ya, listo, ya. Y sigo mi vida como se me dé la gana. Eso no sirve, mi hermano. Lo que necesita Cristo es hombres y mujeres entregados a Él, diciéndole: Señor, heme aquí, Señor, moldéame, transfórmame, cámbiame, hazme algo, Señor. Parece que no me entendieron por acá. Ser barro en manos del alfarero. Ser barro en manos de que Él me moldea, pero para eso, como soy barro, tengo que sacar el tiempo para estar en las manos del alfarero para que Él me moldee. Y por eso Dios pone a hombres y mujeres para ser sus discipuladores, para moldearte, para hablarte. El problema, mi hermano, es que muchas veces tenemos la idea de que en la iglesia solo se va a dormir y simplemente se va a un ratico nomás y chao nomás. Pero por eso Dios dijo: vayan y hagan iglesias. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos.
Y es que hacer discípulos cuesta un poquito más. Porque hacer iglesia es fácil, mi hermano. Pongo un poco de luces aquí, un poco de humo que salga de ahí. Unas cuantas canciones bien chéveres y ya, sin Salavín, y le fue muy bien. Desafortunadamente muchas iglesias se dedican a hacer un show y no a hacer lo que tienen que hacer. Pero delante del Señor yo le digo, iglesia, estoy comprometido con el Señor de hacer discípulos. Estoy comprometido con el Señor. No estoy queriendo hacer un show, no quiero hacer cosas wow, espectaculares, pero y que usted simplemente siga haciendo su vida como sea, no. Prefiero que usted no me quiera. Prefiero que le caiga mal, pero que usted ame más a Cristo. Aquí Dios está colocando pastores sobre su vida para ser ministrados. Y esos pastores estarán diciéndole a usted lo que tiene que decirle, moldeándolo, hablándole, consolidando, confirmando su vida. No, pero si yo voy a la iglesia es a que me hablen bonito. Y de pronto llega este líder y empiezas a hablarme y a decirme, no, antes que agradezca que es que voy a la iglesia, antes que agradezca que me le paro media hora ya a aguantarme ese tipo. No, es que yo hago mi vida como yo quiero. A mí nadie me manda. A mí nadie me dice nada, ¿oyó? Toca al que está a tu lado y dile, ¿le parece familiar esas palabras? Yo también las decía, mi hermano. Ya, suficiente ir a la iglesia, ya estoy allá, ya nomás, dejen mi vida. Yo hago en mi vida lo que yo quiera. Pero gracias a Dios entendí que tenía que ser un discípulo y que tenía que ser moldeado por Él. Y Él me moldeó. Puso líderes a mi lado para moldearme. Y Dios está colocando líderes a su lado para moldearte, para trabajar en ti, para confirmarlos, mi hermano. ¿Alguien me está entendiendo? Y usted peleando con su líder. Y usted, y simplemente lo que quería hacer Ananías era hacer lo mejor para Saulo, que dejara de ser el matón, que dejara de ser lo que era, para convertirse en el siervo que Dios quería que él fuera. Pero Ananías tenía que hacer el trabajo, pero Saulo tenía que dejarse discipular. Toca al que está a tu lado y dile, ¿te están hablando a ti o a mí? Entonces, ¿qué pasó? Luego que Pablo va y los evangeliza, luego tiene carga para ir y confirmarlos. Y yo digo en el nombre del Señor que tú vas a tener carga por personas. ¿Qué es una carga? Una carga es algo que se le mete a usted y usted está pensando en esa persona y usted está diciendo, es que tengo que hacer algo para que esta persona siga creciendo, busque de Dios. Eso se llama carga. Y en el nombre de Jesús yo declaro que sobre tu vida se desatará carga de vidas que tú conoces, que tú tienes que hablarle de Cristo, que tú tienes que decirlo. Esa carga que tú no puedes dejar que la gente se vaya para el infierno, sino que tienes que hablar. No te estoy diciendo que te compres una Biblia más grande que la mía. No te estoy diciendo que te vuelvas el lambeladrillo y todo raro. Tienes que seguir siendo el mismo, la misma, pero transformado por el poder de Dios. Ese es. Porque la gente piensa que es que aquí me van yo ya no soy yo, no, sí, Dios te hizo como te hizo y así quiere que sigas siendo, pero santo, lavado y limpiado con la sangre de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Y como te hizo las cualidades que yo ya estoy dictando el seminario aquí. Las cualidades que Dios te dio quiere que tú las uses. Las uses. Esas habilidades que tú tienes para poder hacer las cosas, quiere que Dios las uses. Esa forma de ser. Dios te dio una forma y Él no se equivocó. El punto es si tú quieres hacer la voluntad de Dios o no. Pablo
tuvo carga por la gente y fue y predicó y habló. ¿Para qué? Para discipular, discipular. Mira lo que dice allí. No es solo ir y decir una vez y salir corriendo, hay que insistir. Yo le invito a que usted insista con ese amigo, con ese conocido, aún con ese familiar, insístale de que conozca a Cristo, que busque del Señor. Ahora, acompáñame ahí a Hechos 18. Estamos pasando rápido por la vida de Pablo. ¿Qué más hizo Pablo? En el Hechos 28, el versículo 23, perdón, 18, versículo 23. Dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galicia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo iba y salía de su comodidad, de su casa, salía de donde él estaba e iba a buscarlos. ¿Para qué? Para confirmarlos. Si Dios te ha llamado y te ha puesto a ir a hablarle a alguien, tú tienes que salir de tu comodidad e ir a buscar discípulos. Lo que nos mandó a hacer el Señor es hacer discípulos. Pero fíjese que dice allí, dice, confirmando a todos que los discípulos, ya no dice los cristianos, los discípulos. Pablo hizo discípulos. Después de que él fue discipulado, fue y empezó a trabajar, a hacer discípulos. Dios te está llamando y aquí hay alguien que Dios le está llamando y diciendo, tienes que salir de tu comodidad. Tienes que salir de allí, mi hermano. Usted tiene mucha palabra que decirle a otra persona. Usted tiene algo que decir a alguien. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, si su vida ha sido tocada y transformada por el Señor, tú no puedes callar, porque eso sería un egoísmo de parte tuya. Pero Dios quiere que tú salgas de tu comodidad. Dios quiere que tú vayas y hables a alguien. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no va el pastor? Porque no es que usted es el que conoce a esa gente, no yo. Usted conoce a sus amigas, no yo. Usted conoce a sus familiares, no yo. Es la carga que usted debe de tener. Pastor, yo no tengo tiempo, estoy ocupado. Otra vez volvemos al mismo. No es que no haya tiempo. Lo que pasa es que usted no quiere dejar de hacer algunas cosas para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y es tu decisión. Y tú tendrás que afrontar tus decisiones, porque cada decisión trae ¿qué? Consecuencias. Te digo que Dios nunca se queda con nada. Y el Señor, si usted saca el tiempo, saca hasta la gasolina para poder ir a buscar a alguien, para discipularlo, para hablarle de Cristo, para hacer algo, Dios le recompensará todo lo que usted hace. Pero el problema es si tú lo quieres hacer. Hay que confirmar a los discípulos, hay que hablarles, hay que ministrarlos. Aquí hay redes, aquí hay líderes de grupo, y esos líderes de grupo deben de hablarles, confirmarlos. La iglesia no es solo para dar picos y abrazos, mi hermano. La iglesia es para ministrar a la gente, para hablarle a la gente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo creo firmemente, mi hermano, que el afán mío no es llenar estas bancas, mi hermano. El afán mío es hacer discípulos. Yo no sé si algún día tendremos que salir de este lugar, pero sabe, para algún lado nos iremos. Pero sabe, sí, lo que sí estoy seguro que vamos a seguir haciendo es que discípulos. Yo no sé si algún día tendremos estas lindas pantallas, o tal vez no, pero lo que sí sé seguro es que yo voy a estar, así esté debajo de un palo de mango, haciendo discípulos. Aquí no hay mango, yo sé. Un palo de duraznos, así sea debajo de un palo de duraznos. Pero eso, quiero, iglesia, que lo tenga claro la iglesia. La iglesia fue llamada a hacer y a hacer discípulos. A hacer y a hacer discípulos.
Cuando una persona empieza a hacer discípulos, empieza a crecer. A crecer. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos le obligan a usted a crecer. Cuando yo tengo discípulos, estos discípulos, aquí al frente están mis discípulos, algunos están por allá atrás ocupados, pero mis discípulos me miran y yo tengo que dar la talla de eso. Así que el discipulado, ¿sabe cómo era el discipulado en el tiempo del Señor Jesucristo? El discipulado era que si usted quería ser discípulo de alguien, usted se iba a vivir con esa persona. Y estaba con él y lo veía. O sea que no era solo la enseñanza, sino era la vivencia. ¿Y por qué no se quiere hacer discípulos? Porque usted no quiere convivir con alguien que le sepa sus guardados. Porque usted todavía, porque usted tiene. Pero qué bueno es, mi hermano. Cuando yo tengo discípulos, aquí está una pareja que quiero mucho. Ellos me miran a mí. Y aún he tenido que delante de ellos decirles, me he equivocado, perdónenme. Y aún eso me ha hecho crecer a mí y los ha hecho crecer a ellos. Pero mejor, de lejitos, nadie me conoce. Yo vengo, predico, si quiere 10 minuticos, no le digo nada más, usted se va feliz y yo también me voy feliz para mi casa. No, aquí tengo discípulos que me conocen a mí, que me conocen y que me ven hasta cómo me levanto en la mañana con los pelos parados así. Me conocen, saben quién soy yo, saben. Y esa cercanía me obliga a que yo crezca. Que yo crezca. Y usted tiene que tener discípulos que estén cerca suyo y que lo miren, que lo analicen, que lo vean. ¿Cómo es Gabriel? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué circunstancias? Un día estábamos en mi casa, llegó Gabriel y llegó el suegro, porque cuando viene el suegro, él se luce. Llegó el pastor Gabriel y llegó el suegro. Y estaba hablándole de que yo estoy trotando, haciendo deporte. Y le digo, yo estoy trotando 2 millas, 2 millas. Y después Gabriel salió y fue a la trotadora y miró. ¿Qué miró Gabriel? Que habían 2 millas allí que había trotado esa mañana. Y volvió. Es una cosa insignificante, pero volvió él. Y me dio un abrazo y me dijo, mi pastor no dice mentiras. Cuando él dijo 2 millas es porque, y yo fui, miré, y ahí están marcadas, en la trotadora están marcadas las 2 millas. Hasta eso, mi hermano. Hasta eso. Eso me hace crecer. Y cuando ellos crecen, yo crezco. Ahora, cuando usted es líder y cuando usted empieza a discipular a alguien, a enseñarle, ¿por qué la gente no habla? No, porque es que ellos saben mis secreticos. ¿Cómo le voy a hablar a mi compañero de trabajo si él no es que él me ha visto de mal genio y yo con los madrazos que he hecho y de todo? El diablo te quiere quitar autoridad en todo lugar, pero de ti depende que te dejes moldear, tu carácter sea moldeado y que seas transformado por el poder de Dios. Y aún en circunstancias difíciles, alguien pueda mirarte a ti y decir, wow, este hombre, aún con lo que pasó, y no se le escuchó una mala palabra. Se acaba de machucar un dedo y dijo, ¡aleluya! Esas son cosas pequeñas. Pero ahí es donde se ve realmente la transformación de vida de un hombre. ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas? Hacer discípulos es difícil. Por eso las iglesias no quieren hacer discípulos. Es más fácil hacer un show. Es más fácil. Mi hermano, a punta de show podemos llenar 2 y 3 veces esta iglesia. Pero a eso no me mandó Dios. A eso no me mandó Dios. Haremos lo mejor posible en todo lo que podamos hacer, porque seguimos a un Dios perfecto y queremos hacer la perfección para Él, lo mejor, lo organizado, lo mejor que se pueda. Pero lo que sí tengo y quiero que usted tenga en su corazón es que Dios te ha llamado a hacer discípulos. ¿Por qué la iglesia no habla? Porque le da miedo que le digan,
Pero usted la semana pasada, usted dijo, vea, yo se las conté, como 4 malas palabras dijo. Y la frase tenía 5 palabras. Y ahí, en ese mismo instante, usted tendrá que decir, sí, tienes razón, perdóname. Me salí, pero le estoy orando al Señor para que me dé control y dominio propio. Y no volver a decir lo que estaba diciendo. Y si tú me vuelves a ver decir algo así, llámame la atención. Eso es discipulado. Eso es el que te vean. Face to face. ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? Porque en la iglesia todos estamos bonitos. Todos nos vemos bien. Todos nos vemos bien. Pero el discipulado te llama a más, a intimidad, a conocerte, a saberte. Tú estás llamado a ser un discípulo y a hacer discípulos. Estás llamado a eso. Estás llamado. El problema es, mi hermano, que demanda tiempo. Demanda tiempo, sí. Que demanda un sacrificio. Pregúntele a Pablo cuánto le costó. En su primer viaje nomás casi lo matan. Le dieron palo como quién sabe qué. Lo dejaron tirado afuera de una ciudad porque pensaron que ya estaba muerto por predicar a Cristo. Pablo después, como pudo, se levantó y se volvió otra vez a meter a esa ciudad a seguir predicando a Cristo. Ya lo tenían listo para matarlo. Lo supieron unos hermanos que eran discípulos, lo cogieron y lo sacaron por otro lado detrás del muro para que se fuera a otro lugar. ¿Y qué dijo Pablo? Dijo, no vuelvo a predicar, eso para que me peguen o algo. Se fue a otro lado, ¿a qué? A seguir predicando, a seguir hablando. Predica a tiempo y fuera de tiempo, dice el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Y quisiera concluir con esto, Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y 29. Colosenses. Cartas que escribió el apóstol Pablo, lo que nos dejó escritos. Colosenses 1, versículo 28. Y dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mira lo que dice allí. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anuncias? A Cristo. Está hablando Pablo y le está diciendo, estamos anunciando a Cristo. Dice, y sabe, no solo los evangelizamos, sino los discipulamos. ¿Y cómo los discipulamos? Amonestándolos. Amonestándolos. Me puse a mirar en un diccionario común y corriente y dice, ¿a qué es amonestación? Reprender severamente. Eso es amonestación. ¿Cómo hacía Pablo? Pablo discipulaba, y una de las cosas que hacía después de dar picos y abrazos era que amonestando, reprendiendo, diciéndole a la gente, tienes que cambiar, deja esto, deja de ser así. Eso es lo que lleva a la transformación y al cambio, amonestándolos. ¿Alguien se ha sentido amonestado en esta iglesia? Espero que todos. O si no, entonces los líderes no están haciendo su trabajo. Amonestados es que le llamen la atención y que le digan y que le hablen. La iglesia no se levanta a punta de picos y abrazos. La iglesia se levanta formando vidas. Y si usted es un mal esposo, en su cara se lo digo, o se lo tiene que decir un líder. Le diga, tú no eres un buen esposo, no estás siendo fiel, no estás haciendo las cosas correctas. Y en el nombre del Señor te llamo a que te arrepientas y que cambies tu manera de ser. Estás maltratando a tu esposa, háblale bien a tu esposa. Si yo no voy a la iglesia, que me regañen. No me dejé de mi mamá ahora sí. Y este pastorcito ahí todo chiquito y todo, y cree que... Pero prefiero que usted se ponga de mal genio, se ponga bravo y no me quiera. O que usted no quiera. Líderes, ustedes no están haciendo política para ser los mejores líderes. ¡Ay, que todo el mundo me quiera! ¿Qué? Dios los va a estar llamando a ustedes y preguntándole, ¿qué hiciste con
los discípulos. Yo no tengo problema que usted esté comiendo, almorzando, pasándola bien con la gente, pero también habrá momentos de amonestación a la gente. Y un discípulo es aquel que recibe la amonestación. Ahí sí bajaron los amenes, ¿sí vio? Un discípulo es aquel que recibe de su líder o de sus pastores, de su pastor, de su pastora, recibe la amonestación porque se la hace en amor. Porque lo hace, y si se lo hace y te las está cantando es porque quiere que cambies y que llegues a donde Dios está, a donde Dios quiere verte. ¿A dónde quería llevarlo Pablo a la gente? A la estatura de Cristo, dice allí. Perfectos ¿en quién? En Cristo. Crecer, mi hermano, crecer. Y eso no se logra, mi hermano, con picos y abrazos. Eso no se logra con, ay, Dios le bendiga, ay, qué lindo está. No, se logra cuando se dice, te amo, te quiero y por eso quiero sentarme contigo y decirte 3 verdades. Y ahí va la primera. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Que cuando hacemos eso la gente se quiere ir de la iglesia. Y qué bueno. Porque gente malcriada si no quiero. Creo firmemente que Dios nos mandó a ser discípulos. Lo creo firmemente, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es tan popular el asunto. No es como tan chévere. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Líderes de grupo, hacer discípulos. No hacer el grupito de pasarla bien. El grupito la pueden pasar bien, sí, claro que sí, eso sí, se la pasa chévere uno ahí, sobre todo cuando hacen asados y todo eso. Pero fuera de eso tiene que haber una dirección de parte de Dios para ministrar a las personas. Y dice que amonestando a todo hombre y enseñándole a todo hombre en toda, ¿qué? Enseñar. Enseñar es explicar, y no solo con palabras, sino con ejemplo. Si yo me paro aquí, mi hermano, si yo me paro aquí, es porque soy ejemplo de alguien. Y si yo me paro aquí, aquí hay líderes que pueden venir y decir, porque me conocen y porque saben quién soy yo, me pueden venir a decir aquí, delante de los demás, él está diciendo mentiras, porque yo lo conozco. Pero gloria a Dios que ninguno lo puede hacer, por lo menos hasta el momento, y que Dios me guarde. Pero lo que sí le digo, mi hermano, lo que sí le digo es que somos cartas abiertas. Alguien tiene que conocer mi vida. Alguien tiene que saber de mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Porque gente de la secreta, bonito ser cristiano a la secreta. Usted va a la iglesia y entra escondido, coge un papel periódico y envuelve la Biblia para que nadie se la vea. Este mundo necesita de hombres y mujeres líderes que puedan mantener el nombre de Cristo en alto. Ayer yo salí a hacer ejercicio con mis hijas y fui a montar cicla y estuve por el downtown. Pero sí algo que me entristeció, el downtown lleno de homosexuales, de lesbianas, caminando de la mano. Pero sabe, yo decía, y estas están dispuestos a mantener en alto su forma de vida, que es de pecado, pero lo mantienen y con orgullo se agarran. Yo iba a la cicla, iban 2 manes ahí cogidos de la mano. Con orgullo lo hacen. Ahora quiero que entienda, mi hermano, hay amor de parte de Cristo para esas vidas. Que no aceptamos, no podemos decir, sí, lo que estás haciendo está bien. No lo podemos hacer. Podemos y debemos de declararle, estás en pecado y Cristo Jesús quiere cambiar tu vida. Pero digo, si una persona así se atreve a mantener eso y poner la cara, ¿cuánto más un hijo de Dios? ¿Cuánto más alguien que ha nacido en Cristo Jesús?
que has sido transformado y cambiado. Un pianito aquí que me ayude a ver si los hacemos llorar al menos al último. Dice enseñanzas, enseñándole. Pablo no enseñó solo palabra bonita. Pablo vivió a Cristo. Vivió a Cristo. Dice también allí enseñándoles a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que, de presentar ¿qué? Presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que hace el discipulador? El discipulador va y ayuda en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo a poner a una persona lo mejor posible para presentársela perfecta delante del Señor. Para decirle, aquí está tu hijo, tu hija. Tú pagaste lo mejor, el precio más alto, y ahí está, creciendo, yendo adelante. Una mujer cambiada por el poder de Dios. Ya no la puede oprimir la depresión, ya no le tocan los demonios, ya no, ahora es una mujer libre. Yo me alegro, mi hermano, cuando veo gente crecer, cambiada. ¿De qué me sirve poder llenar la iglesia si no hay gente transformada por el poder de Dios? ¿De qué me sirve? No. Quiero invitarte, mi hermano. Dice, a presentarlos perfectos. ¿Me puedes dar el siguiente versículo, creo? A quien anunciamos. Esto lo está diciendo Pablo, un hombre que hace discípulos. Dice allí, para lo cual también trabajo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Trabajando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando. Dice trabajo, luchando ¿qué? Según la potencia de Él. El poder de Dios en nuestra vida es lo que me lleva a trabajar. Es lo que me lleva a hacer las cosas que tengo que hacer. El poder de Dios en mi vida es la que me sacude para poder ir y hablarle a alguien de Cristo. Dice, para la cual también trabajamos, luchando según el poder de Él, la cual actúa ¿qué? Poderosamente en mí. Creo en el discipulado. Creo en los procesos, porque soy fruto de ese mismo proceso. Eso me cambió a mí. Eso me transformó. El aprender a ser discípulo, el aprender a hacer discípulos me sigue moldeando, me sigue cambiando. Y es el llamado de Dios para su iglesia. El que tú y yo hagamos discípulos. No con tus fuerzas, no con las fuerzas mías, con las fuerzas y el poder de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Puede ponerse en pie, mi hermano. Señor, te damos gracias, porque hoy hablas a tu iglesia, Señor. Señor, porque el llamado es, Señor, a obedecerte a ti. Porque tú nos has llamado a ir y a ser discípulos, Señor. Señor, queremos hacer discípulos. Señor, que las redes, Señor, de discipulado, bendito Dios, fluyan, ministren, alcancen vidas para ti, que se cambien hogares, Señor, que se transforme. Oh Dios, fluye, Señor, el poder y la potencia tuya, dice Pablo, en nosotros. Señor amado, yo pido hoy, Señor, por cada líder que tiene discípulos, Señor. Yo pido hoy, Señor amado, por cada hombre, mujer que hoy siente carga de decir, debo de hacer discípulos. Yo pido por aquellos, Señor amado, que hoy, Señor, estás tocándolo, invitándolo
a entrar en el proceso de ser un discípulo. Fluye, bendito Dios. Es con el poder, aleluya. Es con tu poder. Ministra, Señor, a tu iglesia. Háblale a tu iglesia, Señor. Señor, algunas veces estos mensajes no son tan de ánimo para salir tan contentos, Señor. A veces nos alas las orejas y nos llamas a preguntarnos qué quieres de la iglesia. Yo solo quiero, Señor, hacer tu voluntad, bendito Dios. Yo solo quiero, Señor, que mis discípulos aprendan a ser discípulos, Señor, y que los discípulos de mis discípulos hagan discípulos, Señor. Que los discípulos de los discípulos de los discípulos sigan haciendo discípulos, Señor. Fluye, Señor, a través de esta iglesia. Fluye a través de cada red, bendito Dios. La movilización de los grupos allá donde se necesita, Señor amado. Que haya evangelismo, alcance de vida, Señor. Señor mío, yo te lo ruego. Señor, yo te ruego, Padre, por esos hogares que se están destruyendo. Señor, por esa juventud que se está acabando con drogas, alcohol, sexo ilícito. Yo te pido, Señor, Señor, empodera a la iglesia, fortalece a la iglesia, Señor. Señor amado, no permitas que nos desviemos a lo que tú nos has llamado y terminemos haciendo cosas como iglesia que no debemos de estar haciendo, colocando el énfasis en cosas que no, Señor. El énfasis es hacer discípulos y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, tú llamas, Señor, y nos encargas cosas que no somos capaces de hacer con nuestras fuerzas. Y por eso hoy pedimos como iglesia, ayúdanos, Señor. Señor amado, aquí hay hombres y mujeres que están diciendo, Señor, yo quiero hacer discípulos. Yo quiero hacer discípulos. Dame palabra, dame forma, Señor amado. Padre, fluye, Señor. Yo te pido, Señor, que tú eres el Dios de la mies. Envía obreros, obreros a tu mies, Señor. Empodera cada vez más a hombres y mujeres, Señor. Ponle la carga a esta iglesia, a mi hermano, mi hermana, Señor amado, por hacer discípulos, por tener que ir y abrir la boca, poder ir y ponerse delante de alguien para que lo miren, porque somos cartas abiertas delante de todos, Señor. Padre, ayuda a esta congregación, papá. Padre, pongo mis discípulos, los que tú me has entregado, Señor, delante de ti. A cada uno lo pongo delante de ti, Señor. Padre Santo, yo te ruego, empodéralos, levántalos, ministra, Señor amado. Señor, te lo ruego. Padre, cumple el propósito a través de cada pastor aquí, Señor. Señor bendito, haz tú la obra, Señor, a través de hombres y mujeres, siendo discípulos y haciendo discípulos. Te lo ruego, Padre. Te lo pido, Señor.